Gloria a nuestro Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas, Dios les bendiga. Bueno, pueden sentarse, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Y hoy vamos a estar aprovechando, vamos a estar leyendo historia, leyendo promesas de Dios. Estaremos afianzándonos más en el conocimiento del Señor. Y nosotros siempre hablamos del pueblo de Israel en la antigüedad, que el pueblo de Israel pues le falló a Dios, que Dios los castigó, que Dios, permitió pues que fueran quitados de su presencia como el pueblo escogido de Dios. Entonces vamos a estar, y nosotros oímos en la historia también que todos los reyes, algunos hicieron lo bueno ante Dios, otros hicieron lo malo. Y como los reyes pues eran los que gobernaban, pues lógico que ellos inducían al pueblo también a pecar. Y es así como Dios termina con ese reinado entre el pueblo de Israel al destruir la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad preferida de Dios, porque Dios había formado su pueblo de Israel con las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Dice que Jacob tuvo 12 hijos y que Dios formó una nación hizo 12 tribus y a cada tribu le puso el nombre de uno de los hijos de Jacob. Entonces por eso se habla de 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y también se habla que Dios puso reyes. El primer rey fue Saúl, y como él le falló a Dios, entonces Dios como castigo dijo que el reino sería dividido. Y así sucedió, así que de ahí en adelante de Saúl, el reino se dividió y lo gobernaban. Había un rey para 10 tribus y había otro rey para la otra tribu, que era la tribu de Judá. Y en Judá la capital de ese estado era Jerusalén. Entonces dice que Dios miró con buenos ojos a Jerusalén y escogió esa ciudad para Dios, porque estaba ahí Dios mirando al futuro, que esa Jerusalén sería el simbolismo o el prototipo de la iglesia del Señor Jesucristo en el futuro. Y entonces Dios se preocupó tanto por esa Jerusalén física, y hablaba de Jerusalén, hablaba de Sión, que es lo mismo, y todos tenían puestos los ojos en Jerusalén. Mucha envidia también por ser Jerusalén la escogida, y mucha envidia por parte de las naciones extranjeras, los vecinos de los israelitas. Entonces de ahí es como se forman las guerras, y Dios permite que las naciones extranjeras vinieran contra los israelitas, vinieran específicamente contra Jerusalén, a destruirlos, a acabarlos, por castigo, porque Dios, por castigarlos por haberle fallado a Dios, por ser idólatras, y muchos más pecados después de la idolatría. Entonces por eso Dios permitió que todos esos reyes vinieran con sus ejércitos y acabaran y arrasaran contra Israel y contra Jerusalén, contra Judá. Así que hoy vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, vamos a estar leyendo sobre los últimos días que vivieron los judíos, los israelitas. Vivió ese pueblo de Jerusalén, porque era al cual Dios había puesto sus ojos. Y vamos a mirar qué fue lo que aconteció después de que hubo todos estos reyes. El primero fue Saúl, y el último rey fue el rey Sedequías. Fue en el capítulo 36, aquí en el verso 11. Encontramos que Sedequías fue el último rey que hubo en Judá, entre Judá e Israel. Siempre había un rey de Israel y un rey de Judá. Y estos últimos reyes, como fueron, aquí en el 36 que tenemos al rey Joacín, tenemos a Joaquín y luego Sedequías.
ellos fueron los que sufrieron las inclemencias de la guerra. Nosotros cuando leemos esto aquí, los últimos capítulos de Crónicas, leemos cómo Jerusalén fue sitiada por el rey de Babilonia y su ejército. Y dice la historia que en Jerusalén fue sitiada la ciudad por 2 años, pues en ese tiempo las ciudades eran amuralladas. Les hacían una muralla para que ningún extranjero o extraño entrara a su territorio. Y la ciudad era toda amurallada. Entonces el ejército viene, rodea la ciudad y están ahí. Así que los que estaban dentro de la ciudad no podían salir hasta que se morían de hambre, hasta que se enfermaban, les dio pestes. Y bueno, les sucedieron tantas cosas tristes y lamentables, les pasó. Y los que estaban afuera, por allá en los campos, en los otros pueblos o ciudades, morían con la espada, es decir, el ejército arremetía contra ellos. Entonces dice que Dios los castigó de 3 maneras. Afuera los castigó con la espada de los soldados de esos reyes. Dentro de la ciudad dice que murieron de hambre y de peste, de enfermedad. Que de esa manera pues Dios los castigó porque ellos cometieron unos pecados muy grandes, que cuando nosotros leemos Reyes y Crónicas, ahí nos damos cuenta del pecado tan grave que hizo el pueblo. Y también cuando leemos los profetas, Isaías, Jeremías, sobre todo Jeremías, ahí encontramos todo lo que el pueblo hizo de maldad, ofendiendo a Dios. Nosotros a veces cuando leemos todo eso, pensamos que eso ya pasó, que eso quedó en la historia, y que esas son cosas que sucedieron y ya. Pero resulta, hermanos, que hoy nosotros también somos, Dios está diciendo que somos su pueblo. Entonces Él dice que somos su pueblo, solo que somos un pueblo diferente. Ya no vivimos en un lugar específico, ni amurallado, ni nada de estos asuntos, sino que Dios dice que somos su pueblo porque es como algo espiritual. Entonces dice el Señor que nosotros hoy somos esa Jerusalén espiritual o celestial, que somos ese Israel espiritual y que estamos, dice el Señor, que estamos, Él tiene su gente en todo el mundo, que en todo el mundo hay corazones sinceros que le aman, que le buscan, y Él viene su espíritu y los cobija y está con ellos, dándoles la misma doctrina, la misma enseñanza, hablando lo mismo, ¿no? Con el don de la profecía, con los sueños, con las visiones, con las revelaciones. Entonces uno ve a Dios dándole bendiciones a cada persona, igual aquí que allá en Europa o en la India o en Japón o en la China. Entonces Dios hace igual. Y digamos, Dios a todos los mira es el corazón. Entonces ya no hay esa nación física como la hubo aquí en la antigüedad, sino que es ya espiritual. Pero como Dios es el mismo ayer y hoy, entonces ayer Él fue muy drástico, muy enérgico, estricto con el pueblo y le exigió que no pecaran. Y los pecados que ellos cometieron en ese tiempo son los mismos pecados que existen hoy. Y ellos los hicieron, entonces Dios quiere que nosotros no hagamos esos pecados y que seamos obedientes, porque ya Dios comienza a tratar con cada persona. Antiguamente era como si un rey pecaba, entonces Dios castigaba a todo el pueblo por causa del rey. Todo el pueblo era el que estaba pagando las consecuencias y el castigo por el pecado que hizo el rey. Hoy el Señor a cada persona, a cada hombre o mujer, lo castiga o lo bendice de acuerdo a su vida. Entonces nosotros por eso hoy, cada uno de nosotros, nos esforzamos para que cada uno hagamos lo mejor para Dios. Amén. Y que Dios, que conoce nuestro corazón, pues Él nos va a pagar, nos va a dar bendición o nos va a dar látigo o castigo. Entonces hoy nosotros decimos, ¿y de qué manera será que Dios bendice?
pues Dios como bendice, nos da salud, nos permite el trabajo, nos permite comida, dormida, puerta de trabajo, nos da tranquilidad, paz en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces todas esas son bendiciones que Dios da. Felicidad, nos ayuda a solucionar problemas, dificultades. Bueno, ¿y cómo será que el Señor castiga hoy? Sí castiga, pues permite de pronto las enfermedades, permite los accidentes, las muertes trágicas, la pérdida de los seres queridos, enfermedades incurables, carencia de trabajo, de vivienda, de vestido, o la gente se enferma, se enloquece. Bueno, de una u otra forma Dios permite esos castigos y de esa forma es como Dios castiga. Así que nosotros por eso ya tenemos esas dos vías, esos dos caminos y siempre estamos preocupándonos para que hallemos gracia delante de Dios y Él nos ayude a agradarle, a hacer lo bueno, lo justo, lo recto, para que nos seamos que hijos obedientes, para que Dios nos bendiga, no nos vaya a castigar sino a bendecirnos, porque dice que Dios son dos cosas, fuego consumidor y amor. Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, amor para los buenos, los justos, los obedientes. Fuego consumidor para los desobedientes. Eso es Dios. Y por eso ese mismo Dios que en esa época se comportó así con este pueblo, hoy también lo tenemos. Y Él puede también con nosotros y ya es con cada persona. Ya no es que si el dirigente que está aquí le falla a Dios, peca y le falla a Dios, toda la iglesia va a sufrir las consecuencias. No. Dios le da esa a él y ya. Le da su látigo, su castigo. Y ustedes cada uno seguirá adelante con la bendición que Dios le ha dado porque usted vive la vida recta con el Señor. Eso es lo que hace el Señor, es lo diferente. Entonces nosotros aquí vamos a estar leyendo un poquito del último rey que hubo en Israel. El último rey que hubo en Israel, que es este Sedequías. Entonces vamos a estar leyendo un poquito, aprendemos la historia, nos ubicamos en la historia y así a veces vamos a entender mejor las enseñanzas o vamos a entender mejor cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a comprender mejor la parte histórica también y de esta manera pues nosotros nos edificamos en nuestra vida espiritual. Entonces, ubicándonos ya en la parte histórica de los israelitas, el último rey de Israel, el rey Sedequías, él fue rey en Judá. Y dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Sigan. Entonces ahí vemos que este rey dice que hizo lo malo y él fue rey en Jerusalén, no fue rey en Israel, sino en Jerusalén, porque recordemos que había el reino estaba dividido, ¿no? 10 tribus y la tribu de Judá. Y dice que este fue rey en Jerusalén, es decir, en la tribu de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice que él nunca quiso obedecer ni oír al profeta Jeremías, que él venía siempre y le hablaba de parte del Señor y no quiso obedecerlo. En el 13 dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, es decir, su cabeza, es decir, fue terco. Cuando dice endureció sus cervices, fue terco. Y obstinó su corazón, caprichoso, obstinado, bueno, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, muy necio este rey. Y de tal manera que mire la forma como se comporta delante del Señor. Lean el 14. También todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual ella había santificado en Jerusalén. Bueno, pues qué triste, porque dice que todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron esa iniquidad. Es que no era solamente los reyes, sino los gobernantes, sino los sacerdotes también cometieron esos pecados delante de Dios. Ese pecado de idolatría, porque dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones,
todo lo que las naciones hacían con sus ídolos. Este pueblo de Jerusalén, los sacerdotes y los principales hicieron ese pecado también. Dice, contaminando la casa del Señor. Y en ese tiempo la casa del Señor era el templo que Salomón había construido, que él dice que fue un templo hermoso, muy bello y de mucho valor, con muchas piedras preciosas, con mármoles y con mucha oro y plata y bronce fue construido ese templo, las mejores maderas. Ese templo, cuando Salomón lo construyó, él oró y Dios dice que lo santificó. Dios dijo que iba a santificar ese templo, que él iba a estar ahí manifestándose, iba a bendecir. Y aquí dice que contaminaron la casa de Jehová, la cual, es decir, esta casa había sido que santificada en Jerusalén en la época del rey Salomón, cuando el templo fue inaugurado. Y en el verso 15 pueden leer. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces dice que el Señor envió constantemente a los profetas, sus mensajeros eran los profetas, porque Dios tenía misericordia de tanto de su pueblo como de su habitación, que era el templo que Salomón había construido. Entonces Dios tenía mucha misericordia y amor por esto, y por eso le envió muchos profetas, muchas veces envió a los profetas para que los exhortaran, les hicieran un llamado de atención para que ellos se arrepintieran. Pero no quisieron arrepentirse. Mire que este es el último rey Sedequías y dice que hizo lo malo, que no se humilló, dice que obstinó su corazón, que fue endurecido y que hizo lo malo, no quiso aceptar la palabra de Dios. En el verso 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros. ¿Ellos quiénes? Los principales sacerdotes y los gobernantes. Cuando los profetas iban a llevar el mensaje, ¿qué hacían con ellos? Dice, los escarnecían. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? Y ya no hubo remedio. Ya Dios tomó la decisión de destruirlos, de acabarlos. En el verso 17 entonces ya se cumple la ira del Señor, ya se llena la copa de la ira del Señor, y ya aquí ya es cuando Dios permite que este Nabucodonosor con su ejército arremetiera contra ellos. Entonces en el verso 17 pueden leer. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Entonces ya Dios permitió que entrara este ejército y arrasara con todos aquellos personajes principales de allí, del pueblo y también del templo del Señor. El 18. Asimismo, también arremetieron y destruyeron y robaron y saquearon. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Entonces este rey se llevó todo lo preciado, lo valorado, lo de los tesoros, se lo llevó a Babilonia. Todo, dice que todo lo que era metal, oro, plata, todo eso lo llevaba a Babilonia. Y el resto, dice en el 19, ¿qué pasó con el resto? Eso. Entonces dice que quemaron la casa de Dios, es decir, el templo que Salomón había construido. Rompieron el muro de Jerusalén, es decir, que toda la ciudad, como estaba amurallada, la destruyeron. Toda la ciudad quedó ya sin los muros. Y dice, y consumieron a fuego, es decir, incendiaron todos los palacios, porque en la historia dice que el rey David construyó palacios
para que vivieran los sacerdotes y también para vivir los reyes. Construyó muchos palacios y a esos palacios que construyó el rey David dice que le puso la ciudad de David. Él le puso a su ciudadela, era como una ciudad pequeña dentro de una ciudad grande, Jerusalén, y se llamaba la ciudad de David. Entonces era una ciudad pequeña entre otra ciudad. Y ahí eran todos los palacios que ellos habían hecho y cómo sería que todo fue destruido. ¿Cuántos años duraron ellos haciendo todo esto? Porque estas cosas no se destruyen de un día para otro. Además ya llevaban 2 años sitiados, cuando por fin Dios permite que entren a la ciudad. Y en el verso 20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Entonces dice ahí la historia, escaparon de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia, prisioneros, aparentemente se salvaron de la espada, pero es porque Dios permitió que ellos se salvaran porque eran el remanente. Era un remanente que Dios había escogido porque Dios no podía permitir que todos murieran, porque si todos morían, entonces no podía Dios cumplir su pacto, su juramento que le hizo a Abraham, diciendo que Abraham sería padre de muchas naciones. Entonces Dios le juró a Abraham que su palabra sería firme para siempre y que no sería revocado ese juramento de él. Entonces por eso Dios permitió que estas 4,800 personas fueran llevadas a Babilonia, cautivas, que aparentemente se salvaron de la espada. Y entre esas 4,800 pues estaba Ezequiel, el profeta, estaba Jeremías, profeta, estaba Daniel y sus amigos, que nos cuenta la historia aquí de Daniel también. Ellos iban, Daniel era hijo de príncipes, él era un príncipe, era de la familia de reyes, y ellos fueron llevados allá a Babilonia, que es cuando nosotros leemos en la historia de Daniel, muy bonita, la forma como Dios lo usó y lo bendijo allí en Babilonia. Entonces aquí dice que fueron llevados allí a Babilonia. ¿Y en qué verso vamos, hermanos? En el 20, ¿no? Y en el 21 dice, ¿por qué hizo Dios esto de llevar un remanente que se guardara, que se protegiera? Porque es que ese remanente, de ahí vendría ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces por eso Dios guardó a esa gente y los llevó a Babilonia para protegerlos, porque Cristo Jesús tenía que venir de la familia de David, de esa descendencia de David. Entonces por eso todo lo que Dios hace perfecto. Y en el verso 21 pueden leer. Entonces por el profeta Jeremías, Dios había dicho que iban a ser llevados prisioneros, algunos a Babilonia, y allí vivirían 70 años. Hermanos, es que 70 años son 70 años. Es mucho tiempo. Porque Dios había hecho promesa por Jeremías que durarían 70 años allí, pero que después regresarían a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reparar los muros y a construir un nuevo templo. Esa era la promesa que Dios había hecho a través del profeta. Y así sucedió. Entonces dice que los 70 años tuvieron que ser cumplidos, pero ya cuando se cumplieron los 70 años ya no estaba Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sino que había otro rey. En ese tiempo ya se había acabado el imperio babilónico, había terminado, y ahora era en el reino de los persas. Y aquí en el verso 22, entonces ya ya habían pasado los 70 años. Pasaron 70 años y comenzó el reino de los persas, y dice aquí el 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro, es decir, lo incitó a Ciro, al rey. Dice que, despertó el espíritu de Ciro, o lo incitó, el rey de los persas, el cual, es decir, este rey, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces mire lo que Dios hizo. Usó a un pagano, usó a un extranjero, usó a un hombre que no era de su pueblo. Era el rey Ciro, que era rey de los persas. Pero Dios llegó y le tocó su corazón a él, y él comenzó a pregonar, hablando, y por escrito envió cartas a todo el territorio. ¿Y qué era lo que decía la carta? Lean el 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Cómo les parece? Dios usando a una persona que no tenía nada que ver con lo de Dios, pero lo usó a este rey. Y era la única forma, porque de lo contrario, durante esos 70 años que estos habitantes que estaban en Jerusalén, estos judíos que estaban allí viviendo, estaban siendo esclavos. Ellos fueron esclavos durante esos 70 años. Ellos no tuvieron para rendirle homenaje a Dios, para hacer sacrificios, para honrar a Dios. No lo hacían, porque eso no les era permitido. Por eso es que dice que Daniel en su habitación oraba a Dios, alababa a Dios, y lo acusaron. Y lo llevaron a los leones, fue. Y Dios lo guardó, Dios lo protegió. Entonces el resto de gente duró ahí 70 años sin Dios, sin la manifestación de Dios, sin buscar a Dios, sin alabar a Dios. Duraron todo ese tiempo. Pero ya después Dios en su misericordia dice que pone en el corazón de este rey para que él les permita a ellos salir de ahí y váyanse para Jerusalén. Entonces uno ve ahí la palabra de Dios cumpliéndose, pero de muchos años. Muchos años para el cumplimiento de la palabra de Dios, pero a Dios nunca se le olvidó su promesa. Entonces pasan los 70 años, este rey le dice, los que tengan el corazón preparado, dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba a Jerusalén a trabajar, a reconstruir la muralla, a hacer un templo nuevo, a reconstruir la ciudad, a edificar casas. ¿Cuántos años creen ustedes que se demoraba para hacer esto? Muchos años, muchos años. Bueno, Esdras fue uno de los que estaban dispuestos para regresar a Jerusalén. Esdras estaba viviendo en Babilonia. Él fue uno del grupo. Esdras, Nehemías, Esther y su familia son personas que estaban en el grupo de los 4,800 que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, cuando ustedes lean Esdras y Nehemías, ya ustedes saben de qué se trata. Ya ustedes se saben ubicar, y entonces la lectura como que nos va a gustar más. Entonces, Esdras, aquí después de Esdras sigue Nehemías y luego sigue Esther. Pues estos personajes, repito, fueron llevados a Babilonia y duraron allá 70 años viviendo. Y ahora volvían a regresar. Entonces vamos a mirar aquí en Esdras. ¿Quién es Esdras? ¿Quién era y qué fue lo que sucedió? Lean en el verso 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sigan. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces, qué bonito que este rey, siendo pagano, idólatra, estaba reconociendo que él era el Dios. ¿Pero por qué? Porque mi Dios lo estaba moviendo a él en su corazón, lo estaba usando. Y en el 4 dice, y le sigue diciendo el rey, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Sigan. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces vean, ahí dice que los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, dice que había sacerdotes, había levitas, y que a todos Dios les puso en su corazón el deseo de regresarse a Jerusalén a construir, a trabajar. Y felices porque les permitían salir, porque ellos eran esclavos como prisioneros, pero ya el rey era el que estaba dando esta orden. Entonces por eso es que uno ve cómo Dios actúa y Dios toca el corazón de la gente, quien quiera que sea. Y en el verso 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Sigan el verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. No, pues qué profanación. Que este rey babilónico Nabucodonosor había llevado todos los tesoros del templo del Señor y se los llevó a sus dioses. Pero dice que el rey Ciro los sacó nuevamente y se los entregó a los que iban de regreso a Jerusalén para construir nuevamente la ciudad. En el verso 8 dice, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Sigan. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar a Sesbazar, con los que estuvieron en cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vean ahí cómo va la historia de bonita, que por mano de este rey hizo regresar todo lo que se habían robado del templo del Señor. Y luego nosotros vamos a pasar a Segunda de Crónicas 9 y leemos las personas que regresaron a Jerusalén. Los que regresaron a Jerusalén cuando el rey Ciro dio esa orden. No, es Primera de Crónicas 9. Primera de Crónicas 9. Como pueden ver, hermanos, ¿sí ven que la Biblia no es secuencia? No es una secuencia. Si nosotros nos ponemos a leer para ver secuencia, nos confundimos. Porque mire que estamos leyendo allá adelante, ahora nos toca regresar a Primera de Crónicas en el 9, que es la continuación de esa historia. Bueno. Entonces aquí en el Primera de Crónicas 9 dice, los que regresaron de Babilonia. Recordemos que los llevaron prisioneros allí y duraron 70 años. Luego el rey Ciro, el rey de los persas, dice, regresen los que quieran para volver a reconstruir la ciudad. Entonces hubo muchos voluntarios. Esdras fue un voluntario, Nehemías también. Y Esther y su familia, el tío Mardoqueo, no sé si ustedes han leído la historia de Esther, con Mardoqueo, que también estuvieron allí. Y entonces aquí en el capítulo 9 es como digamos, haciendo como el censo de los que regresaron a Jerusalén para construir la ciudad. Y dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Sigan con el verso 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones
Entonces dice que ellos fueron los primeros, cuando regresaron a Jerusalén, fueron los primeros que tomaron posesión de tierras, porque ya la tierra había quedado 70 años sin habitantes, y dice que la tierra reposó. ¿Cómo sería que dice el Señor que la tierra repose y descanse del pecado de esta gente? Entonces dice que cuando ellos regresaron, entonces los empezaron a tomar nuevamente a las heredades, cada uno con su porción de tierra para que construya su vivienda y para que tenga para sembrar. Entonces dice que los primeritos que pudieron disfrutar pues como de esa herencia o de posesionarse pues de la tierra, dice que fueron los sacerdotes, fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Y aquí luego dice en el 4, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, de los hijos de Fares, hijo de Judá, dice, de los silonitas, es decir, de cada familia está nombrando qué grupo de personas fueron los que llegaron a Jerusalén a tomar posesión y también a recibir la heredad. Dice que de los hijos de Sera, de los hijos de Benjamín, que es la tribu, y de los hijos de Jeroán, Ela, hijo de Uzi. Bueno, entonces ahí comienza a nombrar un poco de personas. Y el verso 9 dice, y sus hermanos por sus linajes fueron 956, y todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes también estaba Jedaías, Joiarib, Joaquín, Azarías, Hilcías. Aquí nombra un poco de sacerdotes, que algunos de estos sacerdotes los tenemos adelante en el profeta Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos tres profetas que están ahí, ellos fueron los que en el regreso de Babilonia a Jerusalén estaban ahí y eran los que profetizaban. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los últimos profetas también que hubo en el pueblo de Israel después que el pueblo regresó, o el remanente regresó de Babilonia y llegaron a Jerusalén a tomar la posesión del lugar. Y ya entonces aquí ya en el capítulo 9 pues está narrando la historia de los que tomaron posesión. Era gente más bien de la familia de sacerdotes, de levitas y de los príncipes. Entonces ya ellos toman la posesión y comienzan cada uno a distribuirse su oficio de lo que cada uno tenía que hacer. Entonces de pronto leemos algunos versos. Aquí en el verso, habla de los porteros, porque ellos se distribuyeron el trabajo para que cada uno comenzara a hacer su trabajo. Y aquí en el verso 18 dice, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y luego sigue diciendo, Salum, hijo de Coré. Coré pertenecía también a los cantores de Israel, que el rey David había nombrado 70 cantores, y cuando ellos moría el papá, entonces el hijo tomaba pues la sucesión y seguía como cantor. Entonces estos cantores y cantoras era todo heredado. El que iba muriendo, el hijo le heredaba. Entonces él seguía tocando un instrumento y cantándole a Dios en el templo. Entonces aquí vemos que estaban hablando ya de los sucesores de los cantores. Aquí dice que de los hijos de Coré. Y también habla dice que tuvieron a su cargo, dice que los hijos de Coré tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, es decir, como la seguridad, los porteros. Como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Todo era heredado. Los oficios que ellos desempeñaban en esa ciudad de Jerusalén y en el templo, sus hijos heredaban ese oficio. Se moría el papá y el hijo heredaba. Si era portero, pues toda su familia eran porteros. El hijo del nieto de todos llegaron a ser porteros. Entonces esto era heredado, porque eso era el trabajo que Dios les había impuesto a cada familia. Y dice en el verso 20, Finés, hijo ellos eran el sacerdote, Finés y Eleazar eran de la familia del sumo sacerdote, que venía desde Aarón, que fue el primer sacerdote cuando Moisés. Entonces ellos también empezaron a hacer su trabajo,
porque dice que pues Dios también estaba con ellos. Y Zacarías, aquí en el verso 21 menciona a Zacarías. Él también dice: Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas de las puertas, es decir, porteros, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Vean que están hablando de tantos años atrás, que David y Samuel habían elegido a estas familias para que trabajaran de porteros, para que trabajaran, y eso era un trabajo para siempre de cada familia, porque no podían rotarse como quizá nosotros hoy en día. Ya las cosas materiales que no tienen tanta la importancia para Dios, sino que es nuestro corazón para Dios. Entonces hoy en día, ¿qué tal, por ejemplo, que el hermano de la música tiene que toda la vida y sus hijos heredar y que nadie puede hacer más sino él solo, ¿no? O el que abre el templo. Entonces no, porque hoy las cosas materiales no cuentan para el Señor, sino es lo espiritual. Pero en ese tiempo sí Dios fue mucho cuidado de todo lo físico y lo material, porque para que la gente cumpliera al pie de la letra, y eso fue muy difícil. Para el hombre era muy difícil ceñirse a un reglamento, a una norma, sin quebrantarla. Entonces, por eso dicen que el pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios, como vio que ellos eran tan rebeldes y tan duros de corazón y tan necios, dice que les impuso muchas cargas, muchos reglamentos, muchas normas, y lo hizo el Señor fue para que ellos no lo cumplieran, porque no eran capaces de cumplirlo y estaban desobedeciendo a Dios. Pero Dios, para castigarlos, para encontrar un motivo de castigo, pues les imponía todas esas cargas a ese pueblo. Entonces nosotros hoy en día decimos bueno, hoy en día el Señor en las cosas materiales no nos impone tantas cosas, pero en la parte espiritual el Señor nos exige, y hoy en día dice el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor hoy nos exige nuestra vida espiritual. Ya lo material Él nos deja pues que nosotros vivamos esa vida material como un poquito libre, pero de comidas, bebidas, de acciones, de ir, de venir, de pasear, en fin, hacer tantas cosas. Dios permite eso, pero donde quiera que vamos, Dios nos va mirando. Mirando el corazón a ver cómo va, cómo está cómo vive, qué es lo que piensa, cuál es la malicia, la envidia que tiene, el orgullo, cuál es su vanagloria. Eso Dios lo está mirando en nosotros. Entonces decimos, ¿qué sería más difícil? ¿Para ellos en ese tiempo las cosas materiales o para nosotros hoy que es lo espiritual que estamos viviendo? Bueno, yo pienso, no sé, a mí me parece que hoy estamos viviendo una vida más fácil. Más fácil en el Señor que lo que esta gente vivió en ese tiempo. Es que ¿cómo les parece que hasta el portero no podía cambiarse a otra persona? Tenía que ser el hijo y el nieto y no, sucesivamente. Y todo nombrado por Dios. Entonces aquí en el capítulo 9 está narrando los que regresaron de Babilonia y llegaron a Jerusalén. Y entonces está aquí en el distribución, el capítulo 9 está nombrando la distribución del trabajo de cada uno. Volvamos otra vez aquí a Esdras. Y aquí en Esdras vemos cómo Dios permite a través de este rey que al regresar la gente, entonces ellos regresan. En el capítulo 12 encontramos, dice que todos los que regresaron, dice aquí en el capítulo 2 verso 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Subieron, es decir, habían sido 4,800 personas. De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relatas, Mardoqueo, Mardoqueo es el tío de Esther, Bilsán, Mispar, Rehum y Baana. Dice que estos personajes, Zorobabel, Dios lo usó a él para construir el templo del Señor. Dios lo usó a él, y a un sacerdote llamado Josué.
Dios los usó y a ellos los encontramos en los libros del profeta Zacarías. Encontramos a estos profetas cuando llegaron allá a Jerusalén y Dios comenzó a hablarles y a revelarles de cómo era que había que hacer el trabajo y a hablar y a profetizar. Prácticamente que ellos fueron los últimos profetas. Entonces ya aquí en la historia, que yo les voy a recomendar a ustedes, que lean ahora sí Esdras, porque cuando ya ustedes van a leer Esdras ya entienden. Ya se ubicaron en la historia, en el tiempo. Entonces ya ustedes van a leer todo lo que hizo Esdras y Nehemías. ¿Esdras era sacerdote o era gobernador? Era sacerdote. Y Nehemías lo nombraron de gobernador. Y ellos hicieron el templo y bueno, tuvieron muchos problemas en la construcción. Muchos enemigos se presentaron para impedir la construcción y la reedificación y la elaboración de todas las cosas de la ciudad, volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero ellos de todas maneras terminaron su obra, pero duró muchos años para terminar esa obra. Y cuando ellos terminaron, en ese tiempo solamente tenían 3 profetas, Zacarías, Malaquías y Ageo, que son los últimos que ya están antes de Mateo. Y ellos eran los únicos que estaban ahí profetizando, dándoles aliento y consolando para que la gente trabajara porque tenían tantos enemigos. Recordamos la historia de Esther también ¿no? El libro de Esther cuando dice que el rey quería matar a todos los judíos, los quería matar. Y Dios puso a Esther que se enamorara el rey de Esther para que ella fuera la intermediaria y por ella entonces Dios guardó y protegió a todos los judíos que estaban allí, que habían regresado de Babilonia. Eran los que habían regresado a Babilonia. Entonces así es como está la historia. Y una vez que ya están los muros, está la ciudad, ya comienzan a edificar casas y a repartir las heredades todos. Y el templo ya lo está hecho, el templo también construido, no con la misma brillantez del templo que había sido Salomón, sino que era ya algo más sencillo, porque no tenían dinero. Pero cuando ya estuvo todo eso y estos 3 profetas, ahí entonces ya Dios no volvió a manifestarse, sino que Dios lo que hizo fue que se acabó el reinado de los persas y vino otro reinado de los medas, y luego viene el reinado de los griegos. Y entonces todos esos reinados, los griegos y toda esa gente, ellos lo que hicieron fue humillar y esclavizar a los judíos. Y ya Jerusalén se volvió una ciudad donde vino a vivir, a habitar toda clase de gente de diferentes naciones. Y ellos sufrieron mucho por 430 años, cuenta la historia. Después 430 años que ellos vivieron también sin Dios, porque ya Dios no se volvió a manifestar, Dios no les volvió a dar profetas, no les volvió a hablar, no volvieron ellos a hacer los rituales del templo, los sacrificios, sino que ellos ya se contaminaron, se mezclaron con gente de las demás naciones y ellos ya eran tristes, los que tenían buen corazón, o es decir, el remanente, muy tristes, sufriendo que Dios se había olvidado de ellos y que ya estaban sin Dios y sin esperanza. Y así vivieron 430 años. ¿Cómo les parece? 430 años que si nosotros vamos a mirar la historia, nuestra historia, nos hablan pues, de hace 500 años y de hace 400, que no, eso es demasiado. Demasiado, pero después de ese reino que hubo vino un reino que se llamaba de los macabeos, un grupo de los macabeos que eran perseguidores de los judíos. Después viene el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano viene es cuando el Señor Jesús aparece. Y dice la historia que ese Imperio Romano duró gobernando 500 años. Y el Señor Jesús estuvo en el gobierno del Imperio Romano y el pueblo seguía esclavo, la gente seguía esclava de los gobiernos, de los imperios, de toda esa gente que vivía sin Dios. Entonces por eso es muy triste esa historia
del pueblo antiguo. Pero ¿por qué? Porque fue muy triste por la rebeldía. Dice que la obstinación, la rebeldía, la necesidad y dureza de corazón de todos que no quisieron someterse a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús aparece, Él sí dice que Él hace un pacto y dice que Él sí va a levantar un pueblo, que Él va a levantar una nación, ¿no? Con gente de todo el mundo, y que Él sí se va a encargar de transformar y de estar en los corazones de cada persona para que verdaderamente ese pueblo llegue hasta el final y que le iba a dar felicidad y que iba a dar, bueno, de todas esas hermosuras. El Señor hablaba por el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel, hablaba para ese futuro, las bendiciones si se arrepentían. Arrepiéntanse que viene esto al futuro, viene esto. Pero también Dios les decía, viene la destrucción de ustedes, se acabará todo. Y entonces nosotros vemos en la historia que cuando el Señor Jesús viene, pues ya no había esos templos, ni estaba la gente haciendo nada de cumpliendo la ley de Moisés, sino ahí a medias. Y por eso el Señor Jesús fue muy drástico, muy explícito, muy abierto con toda la gente, enseñándoles a todos, predicando. Pero la gente pues no quiso creer, ¿no? Los judíos no quisieron creer. Ellos no quisieron creerle al Señor Jesús. Entonces, como no quisieron creer, pues yo pienso que hasta el día de hoy estará ahí que, pues la falta de bendición de Dios para estas personas, que Dios no los bendice porque ellos nunca quisieron aceptar al Señor Jesús. Y ya el Señor pues a algunos, porque la promesa de Él dice que algunos creerán, algunos se van a convertir. Pues eso ya pues lo hemos visto, pero también vemos cómo la promesa del Señor es que dijo, pues ya no es un solo pueblo físico el que yo tendré, sino será un pueblo con gente de muchas naciones que tenga su corazón. Y entonces el Señor decía, y tampoco no voy a mirar que es hombre o mujer, sino que es un corazón. Yo no voy a mirar si son hombres, si son mujeres, sino un corazón sincero. Entonces nosotros vemos esta historia maravillosa. Ustedes sigan después leyendo Esdras y Nehemías, porque ahí cuenta todo lo que las odiseas que ellos vivieron para la construcción nuevamente de la ciudad de Jerusalén. Entonces esto era lo que hoy pues yo quería con ustedes, que estuviésemos leyendo historia y también leyendo cómo es que Dios se comporta, cómo Dios bendice también a los que le aman, a los que su corazón, ¿no? Entonces también la promesa del Señor, que Dios por más que sea, porque se enojó tanto, pero tuvo misericordia del remanente, y de una u otra forma el Señor cumplió sus promesas. Entonces ahora sí, preguntas de ustedes esta noche. Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Hermana, qué alegría tenerla una vez más delante de nosotros. Que el Señor la bendiga. Hermana, quería hacerle una pregunta que estoy un poquito confundido. Sabemos que el Señor, el único pecado que no perdona es la blasfemia. Y quería saber dónde se encuentra en la Biblia si el enemigo blasfemió al Señor o tentar a Dios es una blasfemia. Porque en el San Mateo 4:3, si puedo leer, hermana, Sí. dice, y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, ¿eso es una blasfemia? Porque quiero entender una profecía que el Señor le dice a Satanás cuando dice en San Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios servirá. Esa profecía no entiendo, hermana. ¿Se puede cumplir que el enemigo mañana se arrepienta y sirva al Señor? No, el enemigo no, él no se va a arrepentir. Gracias. Él ya es un ser que Dios permitió que exista para probar a la humanidad, para probar a los seres humanos, porque es el enemigo que Dios nos puso a nosotros. Y aquí cuando él le dijo que si eres hijo de Dios, pues lo hizo fue por pura necedad, porque ya el diablo, ¿cómo no va a saber? Pues él sabía, sino de necio, de ofensivo, más bien, quiso ofender al Señor haciéndole esa pregunta. Y por eso el Señor le dice que se vaya. Le dice, váyase. Tienes que respetarme. Dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dijo, respete, no venga con estas necedades, con estas palabras o preguntas necias que no tenían razón. Eso fue lo que él... Pero el enemigo sí, nunca se va a arrepentir. En cuanto a la blasfemia contra Dios,
es como, por ejemplo, los judíos. Los judíos, como ellos escuchaban o leían la ley de Moisés, y ellos predicaban la ley de Moisés, y según ellos decían que ellos tenían la verdad, que ellos tenían el verdadero camino hacia Dios, que ellos eran santos porque estaban enseñando la ley, que ellos eran perfectos, ellos creían que estaban bien, y estaban predicando y hablando de los profetas cada sábado. Y cuando ya el Señor Jesús vino, ellos echaron abajo al Señor porque ellos habían leído las promesas que Dios había dejado acerca de Cristo y las señales. Y ellos entonces, después de decir que yo creo en Dios y que yo predico a Dios, y ya viene, aparece el Señor, entonces lo echan a un lado y le dicen, usted no es Dios, usted es un mentiroso. Usted es mentiroso. Al decirle mentiroso al Señor Jesús, está diciéndole mentiroso a Dios. Está blasfemando contra Dios, o ofendiendo a Dios. Esa es la blasfemia. Que una persona que se dice que conoce a Dios, que predica lo de Dios, que habla de Dios, que lee la Biblia, y después va a decir, eso es una mentira lo que usted dice, usted es del diablo, usted no es de Dios. Entonces esta persona se dice que es blasfema, está blasfemando. Porque entonces, ¿qué era lo que estaba predicando? Porque entonces no leyó en la Biblia. Por ejemplo, aquí la Biblia dice que Dios da los dones espirituales, que Dios da la profecía, que Dios va a poner profetas en su iglesia, apóstoles. Y si alguien viene, está predicando, y alguien viene a decir que eso es una mentira, eso es una mentira lo que usted es una mentira lo que usted dice, es una mentira lo que usted enseña, entonces estamos tratando a Dios de mentiroso, porque Él fue el que nos enseñó, nos dijo que eso existe. Entonces esa es la blasfemia, que después de que alguien dice que tiene conocimiento de Dios y echa abajo lo de Dios, está blasfemando. Entonces los judíos fueron los primeros en esa época del Señor Jesús. Ellos fueron los blasfemos, porque el Señor por eso les dijo, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia. Y era porque ellos acababan de blasfemar, por decir que el Señor Jesús era un mentiroso y tenía demonio. Bien, seguimos con otra pregunta. Hermana, buenas tardes, el Señor la bendiga. Tengo tantas preguntas para hacerle, pero si me permite hacerle dos preguntas. La primera está en Hebreos capítulo número 9, versículos 6 y 7. Hebreos 9. Hebreos 9, capítulo número 9, versículo número 6 dice: Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia y del pueblo. Hermana, mi pregunta, hoy vemos que cuando llegamos a la iglesia vamos aprendiendo la doctrina gradualmente. Pero mi pregunta es sobre los pecados de ignorancia. A medida que vamos aprendiendo, nos vamos corrigiendo, pero Dios, ¿cómo ve aquellos pecados que nosotros cometemos a causa de la ignorancia? Ya sea que no hayamos escuchado la enseñanza o todavía no hayamos escuchado la doctrina en los estudios bíblicos. Bien, pero es que nosotros ya hoy conocemos los pecados. Ya hoy nadie puede decir que es ignorante y que no conoces. Cualquier persona de cualquier religión conoce lo que es malo. En cualquier religión la gente sabe que robar es malo. Que ir a agredir físicamente a una persona es malo. Que ir a secuestrar es malo. Que odiar o tener rencillas o ir a enterrar el cuchillo a otro, eso es malo. Eso la gente ya lo sabe. Entonces la gente ya sabe que es algo que no, la gente llama la moral, ¿no? Llaman los valores o llaman la moral, no lo mezcla con la religión, pero de todas maneras, ¿quién lo enseñó? Dios. Dios fue el que enseñó eso. Esas reglas morales, Dios las enseñó. Y las religiones y la gente que dice que no cree en Dios, tampoco hacen esas cosas porque saben que eso no se debe hacer. Entonces ellos mismos dicen, yo no creo en Dios, pero entonces sí está evitando hacer algo que Dios enseñó, ¿no? Como por ejemplo los ateos dicen, no, yo no creo en Dios. Pero uno no va a ver el ateo que está haciendo el homicida o el robando, sino que él respeta. ¿Y por qué? ¿Quién enseñó eso? Dios. Y él dice que no cree en Dios, pero no roba ni hace mal. Entonces él se contradice, ¿no?
porque al fin y al cabo entonces si hay algo que cree en algo, porque si no entonces haría de todo. Al no creer en Dios sería libre para hacer todo lo que fuera. Entonces dirá, no, porque es que la ley me prohíbe y la ley, pero por más que sea la ley, hay cosas que en las leyes no pueden contra nosotros, como es, la ley no puede ir a juzgarme o a condenarme porque yo tenga rencores en mi corazón, porque ellos no saben que yo tengo rencor en mi corazón, que yo tengo maldad, malicia, envidia, eso no. Entonces, eso es malo. Nosotros sabemos que eso es malo. Eso de Dios nos lo ha enseñado. Entonces, yo pienso que nosotros no tenemos como esa ignorancia. En sí no hay esa ignorancia. Aquí de pronto, quizá por traducción, o si vamos a mirar la ignorancia del pueblo, quizá se debía más bien a que de pronto alguien no pusiera atención a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés era enseñada todos los sábados. La enseñaban. Seguramente si alguien no iba a oírla, entonces no aprendía. Pero que haya hoy ignorancia de los pecados, no. Nosotros hoy somos muy conscientes porque la religión siempre está enseñando eso. Algunas religiones exageran en inventarse tradiciones y inventarse normas y cosas, ¿no? Comidas, bebidas o rituales o manera de vestir o los colores. Pero de todas maneras la parte moral y la parte de los valores es dada por Dios y eso sí nosotros lo tenemos muy claro. La doctrina del Señor, prácticamente que la doctrina es un conjunto de reglas, de detalles que nosotros debemos seguir para ganar vida espiritual o para agradar más a Dios, pero casi eso tampoco no es que tenga que ver con el pecado. Entonces uno dice que ¿qué es doctrina? Pues uno dice la doctrina es que bueno, si yo confío en el Señor, Dios me hizo a mí una promesa y resulta que yo tengo un problema, el diablo me puso una trampa contrario a la promesa que Dios me hizo, entonces yo tengo que recordar, decir, bueno, me lleno de tristeza, de amargura, me desanimo, desmayo por lo que el diablo me está haciendo o confío en lo que Dios me prometió. Dios me dijo que no me preocupara, que Él me iba a guardar y que yo iba a llegar bien allá a ese sitio y aquí me está presentando que no voy a llegar y que estoy aquí, entonces yo tengo que creer. Entonces digo, no, yo que tengo que creer es la promesa de Dios. El Señor me dijo que yo iba a llegar a ese sitio, yo no sé cómo, pero yo llegaré allá. Sucédame lo que me suceda, confío en que allá llegaré. A eso nosotros le llamamos doctrina. Digamos como a la forma, a la manera de saber cómo llegar a un punto, cómo llegar a una bendición, cómo llegar a tener un triunfo en la vida, de qué manera y acordar lo que Dios nos ha prometido, porque Dios nos promete y nos dice, tú vas a llegar a esa cima, pero Dios nunca me dice qué tengo que yo vivir para llegar allá a ese sitio. Eso sí el Señor no me lo dice. Y resulta que yo pienso que, ay no, qué facilidad, Él dijo que yo iba a llegar allá y seguro me voy volando. No. Yo tengo que luchar, sufrir y pasar muchas adversidades, tribulaciones para poder llegar allá. Pero yo confío porque el Señor dijo que llegarás allá y yo llegaré allá. A eso nosotros le llamamos doctrina. A eso. A saber y entender y comprender nuestros comportamientos y que no dudemos. Entonces hay una hermana, por ejemplo, que el Señor le dice, yo te voy a dar 2 dones y tú me vas a estar sirviendo y tú vas a estar ganando mucha gente con los dones que yo te he dado a ti y tú ganarás mucha gente, muchas almas. Entonces resulta que la hermana se enfermó y entonces el médico le dice, usted tiene una semana de vida, porque está muy enferma y tiene una semana de vida. Entonces usted mismo empezó a llorar y a sufrir y a amargarse. Sí, tengo una semana, ya me voy a morir ya. Y se le olvidó que Dios le había dicho que le iba a dar dones y que iba a ganar muchas almas. Si no se le hubiera olvidado, diría, no, pero yo cómo me voy a morir en una semana, si yo no he ganado todavía almas para el Señor y Él dijo que yo voy a ganar muchas almas. Así que yo no creo lo que el médico dice, yo voy a seguir viviendo. Es eso.
a eso uno le llama doctrina, ¿no? Porque son un conjunto de reglas, de situaciones, de formas, de manera como nosotros debemos comportarnos o como Dios hace con nosotros, entender a Dios, comprender a Dios, aprender a discernir, a distinguir las profecías, qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que yo debo hacer para yo llegar a ese punto, a esa meta. Entonces todo eso, saber las estrategias, saber muchas cosas, a eso nosotros le llamamos doctrina. Entonces por eso hoy, supongamos hoy estuvimos leyendo aquí una parte de historia, pero ahí había doctrina. ¿Cuál era la doctrina que había para nosotros hoy? Que Dios es el mismo ayer y hoy. Que Dios ayer castigó a esa gente y bendijo a algunos y hoy hace lo mismo. Esa fue la doctrina que yo aprendí hoy. Que Dios es el mismo y que Él no ha cambiado. Que Dios es amor, pero que Él es fuego consumidor. Eso es doctrina. Y si ve que eso no tiene nada que ver con el pecado. Eso no tiene nada que ver con el pecado. Sino son formas, maneras, estrategias que nosotros aprendemos para conocer a Dios y para sabernos comportar y hacer las cosas bien y ganarnos siempre el corazón del Señor. Entonces, la doctrina no la podemos confundir con los pecados, es de algo diferente. Bien, seguimos adelante. Hermana, y la segunda pregunta que tengo también en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2, en el versículo número 10. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo número 10. Sí. Versículo número... Comienzo a leer desde el 9. Sí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo número 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermana, mi pregunta está en el versículo número 10. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue perfecto físicamente, espiritualmente, en todo sentido y aspecto. Pero cuando aquí dice que era necesario que fuere perfeccionado por aflicciones, ¿ese perfeccionamiento a qué se refiere? Bueno, entonces dice así en el verso 9 dice, pero vemos a aquel, es decir, a Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Lo hizo menor que los ángeles fue porque el Señor se hizo un ser humano como nosotros, y en cambio un ángel es superior en el sentido de que él vuela, que él puede traspasar un muro y nosotros no. Eso. El ángel traspasa cualquier, entonces nosotros no. Entonces ahí está pues como la categoría, ¿no? Cuando dice que fue hecho menor que los ángeles. Digamos, claro, el ángel tiene capacidades, poderes, de que está aquí en segundos, está por allá en otro país. Bueno, dice, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios el Señor sufriera la muerte por todos nosotros. Entonces el Señor, para poder sufrir la muerte por todos nosotros, pues Dios se hizo como un ser humano. Porque si Dios se hace como un ángel, pues no sufre. ¿Cómo va a sufrir un ángel que es un espíritu? Va a sufrir cosas físicas, ¿no? Entonces por eso se hizo como ser humano para poder sufrir por todos nosotros esos padecimientos como humano. Dice, convenía, que Cristo, por cuya causa son todas las cosas, es decir, por el Señor se hizo todo, el universo, todo es hecho por Él. Por quien todas las cosas subsisten, si ve que todo es hecho por el Señor. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o muchos creyentes a su gloria, perfeccionase por aflicciones, es decir, que Él sufrió las aflicciones, los sufrimientos y el padecimiento en la cruz del Calvario, en todo lo que Él sufrió. Y Él lo sufrió porque como humano lo sufrió, pero era para la perfección. Entonces dice, para la perfección de sus hijos que iba a ganar, o sus creyentes.
Entonces dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿el autor de la salvación de quiénes? El autor de salvación es Cristo. La salvación de ellos son los creyentes. Y para que ellos fueran perfectos, el Señor tuvo que sufrir las aflicciones. Y por esas aflicciones el Señor a nosotros nos iba a perfeccionar. Por eso Él dice que nosotros seremos perfectos. Porque dice que sí se puede y que a medida de que nosotros vamos entendiendo más el camino de Dios, entonces vamos abandonando muchas cosas de nuestra carne, cosas pecaminosas, malas, y vamos perfeccionándonos. Entonces, cuando ya una persona ya no tiene rencores, una persona no tiene orgullo, es humilde, sencilla, no se inmuta por lo que le digan, le hagan, tiene paciencia, misericordia, uno dice, esta persona se está perfeccionando. Ya está comenzando el proceso de la perfección, porque mire que ya domina su carne y ya no siente esto, ya no tiene estas cosas. Eso es irse perfeccionando, entonces es eso. Pero esa perfección, ¿por qué la adquirimos? Por las aflicciones y el padecimiento que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Porque Él se hizo hombre como nosotros. Eso fue. Entonces eso es lo que dice ahí en Hebreos. Bueno, seguimos. Gracias, hermanas, por visitarnos y que Dios las siga bendiciendo. Yo tengo mi pregunta en Salmos 51, del 15 al 19. 51 del 15 al 19, sí. Dice el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros en Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mi pregunta es, sabemos que hacer sacrificios es apartarnos del pecado, pero mi pregunta es en el 19 al final, donde dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mi pregunta es, ¿este es un nivel espiritual más avanzado? Y si es así, ¿en qué consiste ese nivel espiritual? Bien, ahí un salmo, bueno, aquí es un poema, entonces hay como una repetición. Está hablando que los sacrificios, en ese tiempo el pueblo de Israel hacía sacrificios para honrar a Dios y para pedir perdón por los pecados. Y los sacrificios era llevar ovejas, bueyes, animales al templo, y los sacerdotes sacrificaban estos animales con la sangre, le rociaban al pueblo con la sangre para perdón de pecados y hacían el sacrificio a Dios. Entonces eso era lo que el hombre hacía. Ellos hacían eso, llevaban animales para que Dios les perdonara, pero el corazón de la gente era maldadoso. Nosotros vemos que sí vio que ellos fueron muy maldadosos, idólatras y haciendo más pecados, que un día de estos vamos a leer todos los pecados que hicieron, todo lo que hicieron delante de Dios. Entonces Dios dijo que Él ya no quería sacrificios, que Él ya no quería que le lleven vaca ni becerros, ovejas a sacrificar, y ellos seguían en su mismo pecado. Que Dios lo que quería era más bien que la persona se sacrificara su carne y dejara de pecar. Ese era el verdadero sacrificio que Dios quería. Y por eso entonces aquí ya dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Cuando una persona quebranta su espíritu, humilla su corazón, quiere decir que esta persona no peca, comienza a arrepentirse y a vivir una vida recta con Dios, porque se humilla, porque se aflige, reconoce y hace cosas buenas. Entonces eso es lo que Dios quiere, la humildad, la sencillez de corazón de un ser para que agrade a Dios. Entonces el Señor dice que eso es lo que Él quiere, que Él no quiere esos sacrificios.
Entonces dice, yo no quiero esos sacrificios de animales. Yo quiero es un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón un espíritu quebrantado. Eso es lo que yo quiero. Eso fue lo que Dios dijo que había que hacer, que el hombre hiciera eso en vez de tanto sacrificio de animales. Entonces, por eso ya el Señor, en el Evangelio ya eso se acabó de los sacrificios. En la ley de Moisés había sacrificios, pero eso no dio resultados. Dios vio que eso, el hombre siguió con su pecado, porque los sacrificios no servían de nada. Entonces, por eso dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, le dice el salmista, le dice al Señor, al Padre, que más bien sea benévolo con Sión, con su iglesia, que edifique esos muros, porque esos muros físicos pues son los que hoy en día están. Hoy en día, ¿quién es la Jerusalén? La Jerusalén es la iglesia, son los creyentes, la gente que busca a Dios. Entonces, ellos están conformados, o estaremos conformados de muros, de columnas, de bases, no, de todo eso somos una ciudad espiritual, todos nosotros. Entonces dice que mejor que el Señor edifique esos muros de Jerusalén, porque los sacrificios, dice, los sacrificios que le agradan a Dios son los de justicia, hacer lo justo, lo recto, hacer lo bueno, eso es lo que a Dios le agrada. Después de hacer todas esas cosas, ahí sí ya alguien puede entonces decir que va a hacer un sacrificio para honrar a Dios, pero después de que él mismo está viviendo la vida recta con Dios. Si no vive la vida recta con Dios, Dios no le acepta nada de lo que haga. Es eso lo que está ahí pues diciendo el Salmo. Sí. Hermana Seguimos. María Luisa, muy buenas noches. Hermana, cada día que yo le oro al Señor, yo le pido al Señor por usted, y yo le digo al Señor, Señor, yo quisiera tener a la hermana tan cerquita de mí para decirle todo lo que yo la quiero, abrazarla y decirle tantas cosas, pero cada vez que la veo mi corazón se llena de tantos sentimientos que no me sale, no sé cómo expresarle todo lo que la quiero, la admiro, la respeto, la amo, hermana. Quiero darle las gracias por su entrega, por todo lo que usted ha hecho por nosotros en todos estos años, por permitirnos ser estrellas en su corona, hermana. Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Quiero también, hermana, aprovechar la oportunidad para felicitarla por todos los galardones que ha recibido en estos días, que Dios se los ha otorgado. Usted se merece eso y mucho más, hermana. Si nosotros pudiéramos, le daríamos todo lo que no se puede imaginar. La amo mucho en el Señor, hermana. Dios me la siga bendiciendo y me le dé largura de años. Bueno, pues ahí en la de la fundación entonces se hizo una recopilación de mis enseñanzas, de lo que yo enseño, los valores, no sé, escogiendo aparte, digamos, la parte de valores, no mezclando de pronto religión, sino los valores, la moral, todo lo que se ha enseñado. Y todo eso se hizo una recopilación de tal manera que se formó una tesis que fue muy aceptada por 2 universidades y aceptada también allá aceptada en Naciones Unidas, en la ONU. Entonces esa tesis la van a colocar en la biblioteca para estudio, para que la gente investigue. Ahí se enseña, digamos, ser misericordioso y el tener buen corazón y ayudar a los demás, ¿no? Y estrategia de cómo, las formas, de qué manera se puede ayudar a solucionar problemas a personas. Se trabajó con la discapacidad, pero pues sí, fue todo sacado ahí de lo que se enseña, de todo los estudios bíblicos, de todo eso se sacó y bueno, pues fue visto con buenos ojos. Sí. Pues me dieron el grado de doctora en Derecho Internacional. Se trabajó todo lo que son los derechos, ¿no? Derechos humanos en todos los aspectos, ¿no? Físicos, espirituales, de todo. Ahí se abarca de todo, las familias,
aceptar a sus personas y a sus seres queridos con discapacidad, a la sociedad, a todo el mundo. Bueno, se trabajó para que todos tengan un pensamiento diferente hacia las personas, ¿no? Y así, bueno, el Señor, esas son como promesas de Dios que me ha hecho. Pues Él me dijo, te voy a poner por lo alto, pero no me dijo cómo, ni qué proceso, ni qué pasos tenía que yo hacer para llegar allá a lo alto. Bueno, pues yo pienso que eso es parte de estar en lo alto. Bueno, hermanos. Bueno, hermana, más que orgullosos de usted estamos. Hermana, yo tengo una pregunta en Salmo 148, 4, que dice, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, mi pregunta y mi duda es si esas aguas son espirituales o son físicas. Está hablando de todo. ¿El Salmo 148 qué? 4. 4. Alábenle a Dios, cielos de los cielos. Esos son palabras mayores de engrandecimiento, ¿no? Y las aguas que están sobre los cielos, como si se refiriera a las nubes. Pero también hay aguas que son las aguas espirituales. Así que el Señor Jesús decía, yo soy el agua de vida. Entonces dice el Señor, el que tenga sed, beba de mí y lo convertiré en una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces nosotros también somos agua. Entonces si Él dice que las aguas también lo alaben, pues todos, las aguas físicas y las aguas que somos nosotros, en el sentido espiritual. Sí. Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. Bueno, gracias. Seguimos. Buenas noches, hermana. Yo también quiero decirle muchas cosas hermosas, pero a veces los nervios me atacan y le doy las gracias a Dios por permitirme estar ante su presencia, ante la ungida de nuestro Dios, la reina de nuestro Dios y de nosotros y la madre espiritual. Que Dios nos la bendiga por muchos, muchos, muchos años y que mis nietos la logren conocer. Hermana, quiero hacerle una pregunta en Jeremías capítulo 31, si es tan amable. Versículo 27. Sí. Jeremías 31, 27. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Si usted es tan amable y me explica qué quiere decir simiente de hombre y simiente de animal. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Esa casa de Israel y la casa de Judá, como habíamos dicho, el reino dividido en dos. Pero como Dios había hecho promesas que Israel, que su pueblo Israel, que su Jerusalén, que Dios estaría con ellos siempre. Dios mirando al futuro que ese pueblo físico le iba a fallar, pero que el espiritual no. Y el espiritual fue el que el Señor Jesucristo formó. La iglesia que Él formó, fundó, es el Israel espiritual, es la casa de Judá espiritual, esa que hizo Cristo Jesús. Y cuando dice que la voy a sembrar de simiente de hombre y de animal, refiriéndose a Cristo Jesús, porque el Señor Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre era porque Él era Dios como ser humano. Por eso decía, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, decía Él mismo de Él. Y de simiente de animal, pues estaba hablando de la parte humana. A la parte humana era el Hijo de Hombre, pues refiriéndose a ese profeta, a ese Hijo de Dios, y la simiente de animal refiriéndose a la parte humana. Por eso dice que nosotros no somos animales racionales. Y hay animales irracionales que son los animalitos que conocemos, ellos son los irracionales y nosotros somos animales racionales, ¿ve?
Entonces, el Señor Jesús, como se hizo hombre, se hizo como un ser humano y a la vez era el Hijo de Dios, por eso dice simiente de hombre y simiente de animal. A los profetas y a los personajes siervos de Dios les decían hijo de hombre. Entonces, por eso dice que llegaría el día en que voy a sembrar a este pueblo de Israel, a esta gente les voy a dar simiente de hombre y de animal. Y nosotros eso es lo que estamos disfrutando hoy. Nosotros hoy nos consideramos el pueblo de Israel espiritual. Y nos consideramos que estamos disfrutando a ese ser, al Señor Jesucristo. Que se comportó y en un tiempo estuvo con simiente de hombre y simiente de animal. El Hijo del Hombre o un ser humano también, que Él se comportó como ser humano. Es eso. Bien, seguimos adelante. Buenas tardes, hermana. Que el Señor les bendiga. Amén. Verdaderamente es una bendición real que es tu visita con nosotros. Amén. Me impactó mucho cuando yo encontraba a usted por primera vez aquí 10 años atrás, porque tú me habló con palabras muy sinceras, muy cariñoso. Yo nunca olvido tu cariño, tu sinceridad en todos estos años en la iglesia. Yo quiero expresar mi gratitud a Dios para tu ejemplo, especialmente para los americanos. Tu cariño para los... Tu dedicación, tus obras, para todos, me impactó mucho, día y día más y más. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero yo quiero preguntarle en inglés, es más fácil para mí. I have a question. We watched Bible study yesterday, Romans chapter 4. Tengo una pregunta. Ayer estuvimos viendo el estudio bíblico de Romanos 4, parte 2. And you spoke about the testimony in our private lives. Y usted habló de nuestro testimonio privado. And I was wondering if you could expound on this, if you could teach us more about how we can improve our private testimonies, how we can be better people, how we can work on this. Y quisiera que por favor nos ampliara en esto, en el testimonio privado, cómo podemos nosotros trabajar en ello y mejorar en ello. And I have a question in the Bible also, if you permit, afterwards. Y también después tengo una pregunta en la Biblia, si usted me lo permite. Dice que Dios nos llama santos fue porque Él nos apartó. Entonces Dios dijo, voy a apartar estas florecitas y las dejo aquí, las aparto, entonces santificó. Es decir, santificar es apartar algo. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, sed santos, es porque yo me tengo que apartar de algo. Amén. Cuando Dios nos dice, ustedes son santos, es porque Él nos apartó. Pero si Él dice, ustedes tienen que ser santos, entonces es porque yo tengo que apartarme de algo. ¿De qué nos apartaremos? Del pecado. Apartarnos del pecado es decir, no practicar los pecados, y de pronto nosotros ya no practicamos las borracheras, embriagueces, los homicidios, los robos, las estafas, no las practicamos, pero de pronto sí hay pecados ya aquí, que como el orgullo, como la envidia, como el chisme, la crítica, la murmuración, el odio, el resentimiento, la venganza, el rencor, quizá eso haya aquí, ¿no? La falta de humildad, ¿no? Como una rebeldía, una necedad, un orgullo que haya en nosotros, una vanagloria, quizá la haya, y eso hay que apartarnos de eso, quitar, no dejarnos dominar por esos sentimientos. Y a eso le llamamos ¿qué? Santidad. Santidad o vivir en santidad o ser santos, es eso. Entonces, el hermano, ¿él cómo fue que hizo su pregunta? I just wanted for you to teach us more about this, about how we can obtain this so that we can be correct in all aspects of our life.
quisiera que nos explicara un poquito más sobre esto, sobre cómo nosotros podemos hacer lo correcto en todos los aspectos de nuestra vida. Pues hacemos lo correcto con la ayuda de Dios, amando a Dios y deseando agradar a Dios. Por ejemplo, hay una pareja que se aman. Esa pareja se aman y ellos se demuestran el cariño, ¿no? Ella quiere demostrarle el cariño a él, agradándolo en lo que a él le gusta. O él quiere agradarla a ella, entonces él hace todo lo que a ella le agrada. Ella le dice, ay, me gusta que seas detallista. Entonces él dice, yo quiero ser detallista porque yo la amo y quiero, entonces voy a ser detallista porque eso es lo que le gusta. Es eso, agradar a la persona. Ahí es donde se demuestra que el amor, el cariño. Como amamos a Dios, quiero agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le agrado? Dios me dice, no tengas en tu corazón envidia. No tengas resentimiento, no tengas odio, no tengas orgullo. Sé sencilla, humilde. Entonces yo tengo que agradar y decir, sí, Señor, yo quiero ser así porque quiero agradarte porque te amo. Eso. Entonces simplemente es esforzarnos por hacer algo que aparentemente sea difícil, pero no es difícil, pero nosotros procuramos deshacernos de estas debilidades, de estas situaciones de nuestra carne, sentimientos, para agradar al Señor. Entonces, Dios quiere que agrademos a Dios en nuestra manera de vivir. Agrade a Dios en su matrimonio, con su familia. ¿Cómo? Siendo responsable. Tengo que trabajar, dice el hombre, tengo que trabajar para cumplir con todos mis deberes en mi familia, mis hijos, que estén bien. Tengo que brindarles cariño, amor, tengo que enseñarles con mucho amor, con mucha educación. Tengo que comportarme bien para que mis hijos reciban mi ejemplo. Entonces eso es parte de amar a Dios y hacer las cosas bien. Porque entonces hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero viven en su hogar peleando, enojando, en disgustos, en pleitos, en muchos litigios, en incomprensiones, con insultos, con ofensas. Y dice que ama a Dios, no está amando a Dios. Porque en el hogar no se está comportando bien. Está dando mal ejemplo, mal testimonio ahí a los hijos y a las otras personas que les están viendo. Entonces no estamos amando a Dios, porque estamos dando mal testimonio, porque nos comportamos mal. Y lo mismo en el trabajo, ser responsables en nuestro trabajo, cumplidores con nuestro deber, trabajar con amor. Yo hago con mucho amor mi trabajo porque Dios me puso a trabajar aquí y yo tengo que ser luz ante la gente. Entonces ahí estoy demostrando que amo a Dios y que estoy dando buen testimonio. Y ese es bueno, ojalá sea eso lo que el hermano quiere saber. Exactly. Thank you, sister. My other question is totally different. It's about the Levites in the Old Testament in Numbers 13. I have a question about that. I don't want to read the whole chapter, but I have a question about Numbers 13. Muchas gracias, hermana. Eso era exactamente mi pregunta. Ahora, mi siguiente pregunta no tiene nada que ver con la anterior, pero se encuentra en Números 13. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a hacer referencia a algunos versos. The people of Israel had sent one person from each tribe to spy out the land of Canaan, and we know the story that all of them except Caleb and Joshua gave a bad report of the land. El Señor, en el pueblo de Israel enviaron a 2 espías a la tierra de Canaán y sabemos que solamente 2 personas dieron un buen reporte, pero las demás personas dieron un mal reporte sobre la tierra que espiaron. Es solamente Caleb y Josué. And my question is, they didn't send a person from the tribe of Levi. Y mi pregunta es que no enviaron a una persona de la tribu de Leví. So no one from Levi gave a bad report of the land. Entonces nadie de Leví dio un mal reporte o dijo algo malo sobre la tierra. So my question is, were all of them destroyed as well? Entonces mi pregunta es, ¿fueron todos ellos destruidos también? Because the story counts that all of the adults died
that gave that bad report, Porque la historia cuenta que todos aquellos adultos, todos aquellos que dieron ese mal reporte, murieron. so that's my question. Were the Levites also involved with this? Entonces mi pregunta es si los levitas estuvieron también involucrados en esto. Bien, pues no, digamos como que no me es muy concreta la pregunta, pero de lo que yo sé de la historia es que Moisés envió a Josué y a Caleb, mandó a 12 personas primero. Primero mandó a 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Y vayan y miren a ver qué ven y encuentran allá. Y dice que 10 vinieron trayendo malas noticias. Los otros 2, que fue Caleb y Josué, dijeron sí, hay gigantes, la gente se ve que es fuerte, pero Dios estará con nosotros y nos dará la victoria. Fue lo que él dijo. Mientras que los otros dijeron, no, nosotros parecíamos langostas al pie de ellos. Langostas son unos insectos. Dice, nosotros parecíamos langostas al pie de ellos, fue lo que dijeron. Y eso le desagradó a Dios, la forma como ellos llegaron con esa noticia con Moisés. ¿Por qué? Ya Dios había dicho años atrás que esa tierra la iba a poseer el pueblo de Israel. Moisés también lo sabía, pero seguramente Dios incitó a Moisés para que los enviara porque quería Dios bendecir y castigar a esta gente que era rebelde. Esos 12 que fueron, sus familias y toda esta gente habían sido rebeldes con Dios y Dios los tenía listos para darle su castigo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Que mandara allá a espiar y que trajeran malas noticias para tener un motivo más para castigarlos. Entonces Dios como que generaba los motivos del castigo a la gente también. Que caiga en esa trampa para que más sea castigado. Que caiga en el error para hacer que sea castigado. Y si alguien más inteligente va a decir, pero si Dios ya dijo que van a llegar a esa tierra, que fluye leche y miel, pues allá llegarán. Ellos se les olvidó o seguramente no sabían eso. Ellos no sabían esas promesas de Dios. Moisés sí las sabía. Y cuando ellos llegaron le dijeron, no, somos langostas al pie de ellos. Ni siquiera usted vaya a imaginarse, pensar que va a poder estar allá. ¿Cómo estos 10 no van a recordar los milagros y todas las manifestaciones que Dios hizo a través de Moisés, aún en el desierto? ¿Cómo ellos no van a decir, si Moisés con la ayuda de Dios hizo salir agua de una roca? ¿Cómo no va y nos dio codornices, nos dio pan? ¿Cómo no vamos a poder vivir allá o habitar allá o ganar la batalla en caso de guerra contra esa gente? Ellos no lo pensaron de esa manera. Ellos veían los milagros de Dios y pasaban por alto todo. Ay, qué bonito lo que Dios hizo, sí, pero adiós, chao, se me olvidó después. Y los otros que, bueno, Dios les tenía una bendición a Josué y a Caleb, les tenía esa bendición, entonces permitió que ellos fueran optimistas y le dieran buenas noticias a Moisés. Sí, la gente es alta, son gigantes, pero de todas maneras Dios estará con nosotros. Entonces ellos sí glorificaron a Dios, había bendición para ellos. Pero todo eso nos muestra a nosotros hoy que nos pasa lo mismo. Como yo les decía, el Señor le dice a la hermana que ella va a ganar muchas almas para el Señor, que va a estar allá predicando en tal parte y que va a ganar. Entonces ella todavía no ha visto eso. Y le dice el médico, tiene una semana de vida porque su enfermedad es muy, muy grave. Y ella dice, sí, ya, desde ese momento ya se muere antes de tiempo. Y se le olvidó la promesa de Dios. Se le olvidó y dijo, pero ¿cómo? Si Dios me dijo que yo voy a hacer esto y no lo he empezado, es porque yo voy a seguir viviendo. Así que eso nos sucede, hermanos. A nosotros nos sucede lo mismo que les pasó a ellos. Se nos olvidan las promesas de Dios. Y cuando a uno se le olvida la promesa de Dios, pues le va muy mal. Pero si a uno no se le olvida y uno recuerda y dice, no, la bendición de Dios tiene que ser porque mi Dios me prometió esto y yo sé que Dios va a bendecir y yo sé que vamos a llegar allá. Entonces, Dios nos cumple. Dios cumple. El Señor ha cumplido tantas cosas y yo he aprendido
de los golpes y de las experiencias y de todo, yo he aprendido mucho en el Señor. He aprendido de los ejemplos de la Biblia y de las cosas que suceden. Yo he aprendido a confiar en el Señor y me ha dado buenos resultados. Y le enseño a la gente a confiar en Dios. Cuando yo me acuerdo que Dios ha hecho una promesa en alguien y que esa persona en ese momento está siendo pesimista y que yo sé que hay una promesa, yo le digo, pero ¿por qué es pesimista? Se le olvidó lo que Dios le prometió. Acuérdese que Dios le prometió esto y esto y aquello. Y usted ahora es con su pesimismo. ¿Por qué duda? ¿Por qué teme? Si Dios es poder. Entonces la persona dice, sí, verdad. Entonces, hermano, nosotros como humanos nos suceden todas estas cosas. Entonces el hermano pregunta que Dios, ¿por qué castigó a toda esa gente? Dios castigó a esos 10 y a todas sus familias y dice que todo el pueblo de Israel murió en el desierto, los antiguos, la gente adulta, murieron en el desierto porque ellos no le dieron la gloria a Dios, echaron al olvido las promesas de Dios y por eso Dios los castigó a todos y todos murieron en el desierto. Dice que solamente llegaron a la tierra prometida, llegar la gente nueva, dice que los niños que ya habían crecido y se volvieron adultos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Pero los adultos que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto por ser incrédulos y rebeldes con Dios. Eso es lo que cuenta ahí esa parte de la historia. Y que eso es muy bonito también, que nosotros estamos viviendo lo mismo que el pueblo de Israel. Estamos que se nos olvidó, que se me olvidó la promesa de Dios, que desobedecí, que fue dura de corazón, que fui rebelde. En otros nos pasa. Así decimos que el pueblo de Israel rebelde y nosotros a veces estamos en rebeldías también, en necedades, y nos dejamos llevar de nuestros sentimientos, nuestras iras, contiendas y desagradamos a Dios. Hacemos eso. Entonces, por eso es que estar todos los días, que leyendo, que orando, que aprendiendo, como se decía, esa es la doctrina. Es el conjunto de reglas y de detalles que usted tiene que vivir, hacer, recordar, para poder uno estar al día con el Señor. Bien, entonces seguimos con otra. Sí, hermana. Una última pregunta, sí. Que Dios la bendiga, hermana. Sí, quería felicitarla también porque escuché sobre lo de las Naciones Unidas, que todos esos representantes de naciones estaban muy interesados en su tesis y que todos le agarraron con respeto y una admiración. Y pues meditando en ello, hermana, pues eso es lo que el Señor infunde en todos nuestros corazones hacia usted. Primeramente, respeto y admiración, hermana. Muchas gracias por su ardua labor, hermano. Gracias, hermano. Sí, yo tengo una preguntita en la Biblia, si me permite. Sí, hermano. En Lucas 11, verso 35 y 36. Sí, dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Sea todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Mi pregunta es que cómo puede, si dentro de nuestro corazón puede haber tinieblas y luz al mismo tiempo, y cómo podemos hacer para que sea más luz que tinieblas. Bien, aquí el Señor cuando está hablando de la luz o de una lámpara, que le está hablando aquí de una lámpara, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean. O nosotros decimos, aquí, debajo del techo está la luz. Porque si la ponemos ahí en el piso, pues seguramente que va a ser muy incómodo. Y esta es la luz ahí para que alumbre. Entonces dice, así son ustedes, la luz, ustedes son luz. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Nuestros ojos, dice que es la lámpara de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos ojos, pues no vemos y nos estrellamos y nos caemos. Pero con nuestros ojos vemos, entonces es la luz. Dice que es la lámpara de nuestro cuerpo. Dice, si tu ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, es decir, no puede ver, pues tu cuerpo pues estará en tiniebla, no ves, no, bueno. Entonces le dice el Señor, pero el Señor estaba hablando más que todo, era de una luz espiritual,
el conocimiento que yo tenga de Dios. Dicen, mira, pues no suceda que la luz que en ti hay es tinieblas. Es el conocimiento de Dios. Estaba hablando de una luz espiritual. Que si la luz que en mí había eran tinieblas, pues yo ¿qué le puedo dar a la gente? ¿Qué le puedo enseñar? ¿Cómo puedo decir que estoy viendo? Si ni yo misma veo, ¿cómo haré que los demás vean? Si en mí hay ignorancia de Dios, desconocimiento del Señor, ¿cómo les voy a enseñar a ustedes a conocer a Dios? ¿O cómo les voy a decir, los llevo de la mano para que crean en Dios, confíen en Dios, conozcan a Dios y tengan a Dios? Si yo misma no lo tengo. Eso es lo que significa que si la luz que hay en ti es tinieblas, pues de nada sirve. Dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra. Entonces el Señor estaba hablando, era de la parte de conocer a Dios, de la doctrina, porque Él estaba aquí hablando con los fariseos, y los fariseos criticaban al Señor, y los fariseos decían que ellos tenían la verdad de Dios, porque los fariseos eran los que enseñaban la ley de Moisés el día sábado. Y ellos decían, nosotros somos los intérpretes de la ley de Moisés, sabemos mucho, tenemos mucho, conocemos a Dios. Entonces el Señor les dijo, pues lo que en ustedes hay no es luz, sino tinieblas, porque ustedes no han entendido la palabra. No la han entendido, porque si entendieran la palabra y si tuvieran verdaderamente esa luz, ese conocimiento de Dios, no me estarían rechazando a mí. Y era lo que el Señor les decía. Entonces por eso, sobre eso es que el Señor les estaba dando la ilustración, que esa luz había que ponerla donde se vea. Y el Señor, como luz, estaba enseñando el Evangelio y enseñándole a la gente el camino a seguir para llegar a Dios. Y que los fariseos, como decían que eran tan santos y tan perfectos, no tenían de Dios, y el Señor por eso les criticaba. Les dijo, usted, en lo que usted hay no es luz sino tinieblas. Así que ustedes más ciegos, y les decía en otros versos, les decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Así les decía. Es eso, hablando del conocimiento de Dios. Esta luz está el Señor refiriendo al conocimiento del Señor, que Dios nos da a nosotros un conocimiento de Él, y que yo a la vez a usted le enseño y le digo, mire, conoce a Dios, y Dios es esto, lo otro, y para que tú llegues a Dios, para que tú hagas la voluntad de Dios y tengas contento a Dios, haz estas cosas, porque tengo el conocimiento, y usted realmente llega a encontrarse con Dios porque le enseñaron bien. Entonces hubo alguien que le enseñara bien cómo era llegar a uno conocer al Señor, a conocer a Dios. Bueno, es eso lo que el Señor habla aquí de la luz. Gracias, hermanos y hermanas, en esta noche, y vamos a dar por finalizado porque aquí tenemos a los hermanos de las 5 de la tarde, y sobre todo niños, no sé si habrá niños por ahí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. También le doy gracias al Señor por estar aquí hablando de Él, que esa es mi fascinación. Abrir la Biblia, y cuando alguien que me haga una pregunta, es la felicidad más grande de mí es que alguien me pregunte algo y que yo tenga que abrir la Biblia para darle una respuesta a alguien. Me da la misma felicidad hablarle a 4, a 3, a 2, que a 10,000 o a 15,000. Para mí es lo mismo. Lo importante es que es un disfrute. Yo disfruto meditando en el Señor con los hermanos, con los creyentes, porque ahí es donde aprendo. Yo no aprendo leyendo sola, sino cuando estoy con la congregación. Cuando me pregunta, es que aprendo. Y gracias al Señor por este trabajo tan lindo que me dio. Es un trabajo, yo pienso que este es el trabajo más envidiable que puede existir. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar y a despedirnos también a la vez. Bendito Dios, bendito Padre Santo. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, porque en esta noche hemos estado delante de tu presencia, meditando, leyendo la Biblia, recordando la historia y también aprendiendo, Señor, que como tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, tú no has cambiado y que tú tratas a los seres humanos de la misma manera que los trataste hace miles de años atrás. Que para nosotros, Señor, tú no has pasado de moda ni nunca pasarás de moda, que tú eres el mismo. Gracias, Señor, por existir. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, siendo privilegiados de tu llamamiento, de tus promesas, de tu palabra, siendo privilegiados de tu presencia, Señor, de poder disfrutar la presencia de tu Espíritu con nosotros. Una bendición tan grande y tan maravillosa que no la vive cualquier persona en el mundo. Solamente aquellos a quien tú has tenido misericordia de congregar, de reunir. Nosotros, Señor, somos privilegiados. Gracias, Padre Santo. Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Tú conoces el corazón de cada uno. Cada uno quiere agradarte. Cada uno desea hacer lo mejor y desea vivir una vida recta, justa y sana. Y cada persona quiere hacer tu voluntad. Pero nuestra carne es débil y nuestra carne está siempre tendiendo a ser desobediente. Y el enemigo también viene a incitarnos para que nosotros no hagamos tu voluntad, para que no cumplamos con tu palabra. Porque el enemigo es envidioso y no quiere que tú tengas seres humanos que te alaben, que te amen, que te valoren y te respeten, Señor. Que hagan tu voluntad. Por eso el enemigo está contra nosotros. Pero tú nos ayudarás y tú estarás con nosotros dándonos fortaleza, inteligencia y sabiduría para poder enfrentarnos con el enemigo y para poder, Señor, sobrellevar todas las cosas y resistir en el día malo todas las adversidades. Tú nos ayudarás a ser valientes y fuertes, mi Señor, para estar, Señor, contigo. Gracias, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria, te damos la alabanza, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y te pido, Padre Santo, en esta noche también, que en tu misericordia extiendas tu mano sanadora sobre todo hombre o mujer enfermos, sobre todos aquellos que padecemos de una u otra manera de alguna enfermedad en nuestra carne. Que tú, Señor, seas nuestro médico divino y que tú seas sanando nuestros cuerpos, limpiando y libertándonos, Señor, y quitando enfermedades incurables. Destruye la obra del diablo, Señor, quita las brujerías, las hechicerías, las maldiciones del diablo. Corta todo mal y ayúdanos y libértanos, Padre Santo. Limpia, Señor, y reprende brujerías y hechicerías de nuestros cuerpos y quita todo mal, todo maleficio, toda envidia del diablo contra nosotros. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Eres nuestra sombra, mi Señor. Gracias, mi Padre, por tu misericordia y tu amor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Señor, confiamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu perdón, en tu palabra santa. Aleluya. Las alabanzas, la honra para ti, la gloria para ti. Lleva con bien a los hermanos y a las hermanas a su casa, a su vivienda. Guárdales y protégeles del peligro, de todo mal. Guárdales, Señor, y gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Para Él sea la honra, la gloria, la alabanza, desde ahora y para siempre. Gracias, aleluya. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo
día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Bendito el Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias.